teacher. Muy bien, chicos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos ¿Qué días. tal? Buenos días, ¿Qué tal? teacher David. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Excelente, excelente. Qué bien que se hayan podido conectar esta mañana. Parece muy bien. Bueno, esperemos que sus demás compañeros también se conecten de una vez, ya, para la sesión del día de hoy. Hoy día nos toca el curso de física, ¿verdad? Así es, así es. Sí. Vamos a iniciar un nuevo tema en este curso, viendo ya o entrando a la parte ya del área de cinemática, ¿no? La física se divide en distintas áreas muy importantes, como la cinemática, la dinámica, la electricidad. MRV. Claro, claro. Todo lo que tiene que ver con esta parte del movimiento, tiene que ver con lo que es cinemática, ¿no? Ya hemos estado estudiando Uniforme. algunos conceptos básicos como los que son magnitudes, los que son vectores, y ahora vamos a ver ya la parte del movimiento. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a iniciar la clase de hoy estudiando algunos de esos conceptos básicos para ver cómo podemos aplicarlos ya al análisis del movimiento. ¿Ya? Muy bien. Entonces, movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Ya saben, chicos, que si desean o tienen alguna duda, pueden activar su micrófono, ¿ya? Por el momento los voy a silenciar, pero luego ustedes mismos activan su micrófono si tienen alguna pregunta o escriben por el chat, ¿ya? Por ahora los voy a silenciar para que no haya interferencia con el sonido, ¿ya? Luego ustedes mismos activan su micrófono. Muy bien, vamos a iniciar entonces ahora sí con el concepto de MRU. MRU, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es el MRU? A ver, el MRU es el movimiento en el cual una partícula o un cuerpo se va a mover con una velocidad constante. ¿Ya? Esta es una característica básica del MRU. ¿Por qué? Porque la velocidad va a ser constante, es decir, siempre va a viajar a la misma velocidad, siempre va a ir con la misma rapidez este cuerpo. Entonces, cuando pasa esto, cuando la velocidad se mantiene constante, ¿qué es lo que va a suceder? Va a recorrer distancias iguales en tiempos
iguales, ¿no? Entonces, el MRU significa, o bueno, tiene estas siglas que significan movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Movimiento quiere decir que se está moviendo. Rectilíneo, ¿por qué? Porque vamos a estudiar este movimiento siempre en líneas rectas, en superficies rectas. No vamos a analizar todavía el caso de curvas, ¿no? O elipses o círculos, no, sino siempre en líneas rectas. ¿Ya? Y en el caso de la última palabra que es uniforme, ¿por qué se le llama uniforme? Por lo que estamos mencionando ahorita. Como la velocidad siempre va a ser la misma, entonces va a recorrer distancias iguales en tiempos iguales. O sea, siempre el movimiento va a ser igual. Aquí tenemos un ejemplo en la parte de abajo. Tenemos un ejemplo. Fíjense, este auto avanza 4 metros en un segundo. Entonces, en el primer segundo avanzó 4 metros. Como el movimiento es MRU, es uniforme, movimiento rectilíneo uniforme, entonces si en el primer segundo avanzó 4 metros, en el siguiente segundo también va a avanzar 4 metros. O sea, va a ser la misma distancia, en el mismo tiempo. Y en los siguientes 2 segundos, es como si sumáramos, ¿no? Un segundo más un segundo, 2 segundos. 4 metros. Avanzando su velocidad. 4 metros más 4 metros, 8 metros. Sí, a ver, la velocidad, si se dan cuenta, la velocidad se mantiene igual. La velocidad siempre es 4 metros por segundo, 4 metros por segundo, 4 metros por segundo. O sea, la velocidad no cambia. Por eso es que se dice que la velocidad es constante. ¿Ya? Entonces, en realidad no va a cambiar. Siempre va a ser el mismo movimiento. Solamente que en esta última parte, lo que hemos hecho es unir. Hemos unido un segundo más un segundo. No es como si lo juntáramos. 1 más 1 me da 2. Y acá abajo 4 más 4 me da 8. O sea, lo hemos juntado el movimiento de 2 segundos. Pero en realidad el movimiento siempre va a ser el mismo, va a ser repetitivo. ¿Sí? En un segundo va a avanzar 4 metros. ¿Ya? Esto pasa entonces en el caso del MRU. Avanza distancias iguales en tiempos iguales. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que nos quiere decir aquí también, ¿no? Luego lo que nos comentan aquí. El cociente o la división entre el espacio y el intervalo de tiempo es constante. Siempre va a ser la misma velocidad. La dirección también siempre va a ser hacia un lado, ¿no? O bien a la derecha o bien a la izquierda. Eso también, ¿no? Muy bien. Y luego nos hablan de la rapidez que se calcula dividiendo el espacio entre el tiempo. Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Justo vamos a entrar a la siguiente parte. Pero antes vamos a ver esto de aquí. Hay elementos también que manejamos cuando hablamos del movimiento mecánico del MRU, ¿ya? ¿Qué movimientos? Por ejemplo, ahí tenemos el móvil, ¿ya? La trayectoria, el recorrido y el desplazamiento, ¿ya? Esos son movimientos básicos que vamos a utilizar, o elementos básicos. Por ejemplo, el móvil. ¿A qué nos referimos con móvil? Móvil va a ser el cuerpo o la partícula que van a estar realizando el movimiento estudiado. Entonces, el móvil puede ser una pelotita, como vemos ahí, puede ser una persona, puede ser un auto, puede ser una bicicleta, cualquier cosa que se esté moviendo, que se esté en movimiento. ¿Ya? Entonces, eso es el móvil. Luego tenemos la trayectoria. ¿La trayectoria qué va a ser? La trayectoria va a ser la línea punteada que representa todo lo que el cuerpo ha andado, o lo que ha caminado, o lo que ha recorrido. ¿Ya? Entonces, fíjense ahí, por ejemplo, esa pelotita, imagínense que estuvo rodando, la pelotita estuvo rodando, avanzó por aquí, luego avanzó por acá, luego dobló hacia allá. Ya, ese recorrido que hizo la pelota, eso de ahí, esa línea punteada, va a ser ¿qué cosa? Va a ser la trayectoria, ¿ya? La trayectoria del cuerpo o del móvil, ¿sí? Muy bien, entonces esta trayectoria puede variar, puede ser recta, puede ser una curva, ¿ya? Puede variar. ¿El recorrido qué va a ser? El recorrido va a ser la medida de la trayectoria. O sea, si queremos medir cuánto mide esa línea punteada que hemos mostrado ahí, y encontramos, por ejemplo, que la línea punteada mide 4 metros, 4 metros. Ya, esa línea punteada, 4 metros, eso vendrá a ser el recorrido. El recorrido se representa con la letra E. Con la letra E, ¿ya?
Y luego tenemos al desplazamiento. ¿El desplazamiento va a ser qué? El desplazamiento va a ser, ya no va a ser una línea curveada, ¿no? Sino va a ser una línea recta. Siempre va a ser una línea recta. Y por eso es que en este tema de MRU vamos a centrarnos más que nada en el desplazamiento. Esa línea recta que une, fíjense, el punto inicial con el punto final. Vamos a hacerlo ver de color verde. El punto inicial del movimiento, ¿cuál es? Este de aquí, ¿verdad? Ahí es donde empezó el cuerpo. El punto final, ¿cuál es? Este de aquí, donde terminó el cuerpo, ¿no? Entonces, el desplazamiento va a ser una línea recta que va a unir esos dos puntos, ¿no? Por eso es que ahí el desplazamiento se lo representa con esta línea roja, ¿no? O rosada, y la letra D, porque va a ser la línea recta que va a unir esos dos puntos inicial y el punto final, ¿no? Podemos poner ahí punto inicial y al otro lado punto final. Punto final, ¿no? Entonces, eso va a ser el desplazamiento. Fíjense la diferencia, entonces, el recorrido era toda la línea punteada, o sea, todo lo que el cuerpo andaba, ¿no? Si mi cuerpo andó por aquí, llegó acá, ya está. Esa línea, todo eso que anduvo el cuerpo es el recorrido, ¿no? ¿No? Pero si yo quiero calcular solamente cuánto avanzó, o sea, del punto inicial al punto final, esa línea recta vendrá a ser el desplazamiento. ¿Ya? Esa es la diferencia importante entonces entre recorrido y desplazamiento. De aquí también del desplazamiento sale la distancia, ¿no? La distancia va a ser la medida del desplazamiento. De aquí también viene la letra D de distancia. La distancia va a ser la medida del desplazamiento. ¿Ya? Esto lo vamos a entender poco a poco. En los ejercicios vamos a ver más casos de esto. Que vamos a continuar. Esto tienen que estudiarlo como la parte teórica, ¿no? De los conceptos que estamos viendo. Muy bien. Pasamos ahora sí a la fórmula. Entonces, si ya hemos conocido los elementos que intervienen en el movimiento, vamos a obtener lo siguiente. Para calcular la velocidad de algún caso, lo que hacemos es dividir la distancia entre el tiempo, ¿no? Por ejemplo, si avanza 2 metros en un segundo, la velocidad será 2 metros por segundo. ¿Qué fórmula utilizamos para calcular esto? Aquí tenemos la formulita principal del MRU, esta de aquí. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Esta es la única fórmula, digamos, que se tienen que aprender por ahora. La única fórmula que se tienen que aprender. ¿Ya? Entonces, esa es la principal, digamos. De todas las fórmulas, esa es la principal. ¿Ya? Chicos, si tienen dudas, ya saben, pueden escribir por el chat o pueden activar su micrófono. ¿Ya? Por aquí están levantando la mano. No sé si tienen alguna duda o solamente para señalar su asistencia. Ya, si tienen dudas, ya saben, escriben por el chat o por micro. Teacher, Ya, dime, Jess. 1 kilómetro son 1000 metros. Ajá, así es. Ahorita vamos a llegar ahí. Ya, ahorita vamos a llegar. No te preocupes. Ya, entonces, decimos que esta es la fórmula más importante y esta es la fórmula que origina este triangulito también. Fíjense, este triangulito también conocido como la tríada de la cinemática. ¿Ya? La tríada de la cinemática. ¿Para qué sirve? Nos sirve para hallar las tres cosas. Distancia, velocidad y tiempo. Entonces, si queremos hallar, por ejemplo, si queremos hallar la distancia, lo que vamos a hacer es tapar la distancia. La distancia la vamos a tapar o tachar. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar B y al costadito T. ¿No? ¿Qué significa eso? Que si quiero hallar la distancia va a ser igual a B por, si está junto significa por, velocidad por tiempo. Ahí tengo mi primera fórmula, ¿no? Distancia es igual a velocidad por tiempo, que es la misma fórmula que está acá, ¿no? Ahora, si quiero hallar yo la velocidad, utilizando el triángulo, ¿qué hacemos? Tapamos o tachamos la velocidad, ¿y qué me va a quedar? Me va a quedar distancia sobre tiempo, fíjense, ¿no? Me va a quedar distancia arriba, tiempo abajo. Eso significa que la velocidad es distancia sobre tiempo. ¿No? Y ahí tengo mi otra formulita que también me va a servir. Finalmente, si quiero hallar el tiempo, utilizando el triángulo, igual, escogemos el tiempo, tachamos el tiempo,
¿Y qué me va a quedar? Distancia sobre velocidad. ¿No? Tiempo, entonces, va a ser igual a distancia sobre velocidad. Entonces, se dan cuenta, miren, esos tres valores los podemos hallar del triángulo. ¿Ya? O también aplicando esta fórmula, que es la más importante, ¿no? Así es. Eso vamos a utilizar en los ejercicios. ¿Ya? Muy bien. Ahora, al costadito me dice, las ecuaciones se pueden aplicar teniendo en cuenta las equivalencias. Esto es muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Si en un ejercicio a mí me dan el dato en metros, si me dan el dato en metros, ya, a ver, dejen de rayar, por favor. Si me dan el dato en metros, la velocidad tiene que estar en metros por segundo. Mi velocidad tiene que estar en metros por segundo necesariamente. Y el tiempo tiene que estar en segundos. O sea, esos tres se pueden combinar, esos tres. No podemos combinar esos tres con los de abajo. O sea, si a mí me dan la distancia en metros, mi velocidad no puede estar en kilómetros por hora. ¿Ya? O si me dan mi tiempo en segundos, mi distancia no puede estar en kilómetros. ¿Ya? No puede ser así. Tiene que estar siempre en la misma unidad. O bien los tres de arriba o bien los tres de abajo. ¿Ya? Uno de los dos tengo que escoger. O el de arriba o el de abajo. Uno de los dos. Entonces, ¿qué pasa si me dan combinado? Si me dan una de arriba y una de abajo. Entonces tengo que convertir. Ahí es donde tengo que hacer las conversiones. ¿Ya? Y la mayoría de los casos lo que vamos a utilizar son las de arriba. Las unidades de arriba. La mayoría de los casos, por no decir casi todos. ¿Ya? Entonces, si me dan, por ejemplo, en kilómetros por hora, lo que tengo que hacer es convertir. Como vemos aquí, ¿no? Una hora vale 60 minutos, o también puedo decir que una hora vale 3.600 segundos. Y la otra equivalencia que dijo su compañero Jess, un kilómetro vale 1.000 metros, ¿verdad? Ahí está, esa es otra equivalencia importante. ¿Ya? Es otra equivalencia que también vamos a utilizar. Muy bien, vamos a ver en los ejercicios entonces cómo aplicamos todos estos conceptos que hemos visto, ¿ya? Así que atentos por si tienen alguna duda o pregunta, ¿no? Ahí está. Muy bien, ahí Jorge está participando. Movimiento rectilíneo uniforme, eso es lo que significa MRU. Está bien, excelente. Ya, 1.000 metros es 1 kilómetro. Ya, eso tienes que indicar también, Jorge. 1.000 metros es 1 kilómetro. A ver, ¿quién llegó? A Juan José. Recién, Juan José. Muy tarde, ¿ah? Yo dije eso, Juan José, teacher. ¿no? Teacher, yo dije 1 kilómetro vale 1.000 metros. Ya, sí, tienes razón. Ya, vamos a empezar a poner los puntos. Creo que los puntos los voy a estar publicando en el Classroom, ¿ya? Para que cada uno también sepa cuánto va. Yo tenía 8 puntos la última vez. Sí. Todos se va a ir sumando, no se preocupen. Ya, Yes. Jorge. Yes tiene los puntos, Jorge tiene 1. Ya, muy bien. Muy bien. Vamos a ver ahora sí los ejercicios, ¿ya? Vamos a ver los ejercicios, ahora sí. Avanzamos, ¿ya? Ya, chicos, a ver, concéntrense, por favor. Estoy dibujando caritas. Ya, concéntrense. Ya. Muy bien, vamos a iniciar con el ejercicio 1. Dice, si una hormiga hace el recorrido A, B, C, D y se detiene, calcula el módulo del desplazamiento. Si una hormiga hace el recorrido A, B, C, D y se detiene, calcula el módulo del desplazamiento. A ver, fíjense qué me están pidiendo. Me están pidiendo el desplazamiento. ¿Ya? Entonces, tengo que recordar qué era el desplazamiento. Habían dos. Uno era recorrido y otro era desplazamiento, ¿no? Entonces, Era desde el primer punto, la línea del punto inicial hasta el punto final. Así es, si recordamos ahí el desplazamiento, me dice, es una magnitud que indica el cambio de posición de la posición inicial a la posición final. Muy bien, Jess. Excelente. Vamos a ir entonces al ejercicio. Ya, primero vamos a calcular cuánto es. De la B, Ya. A, B, C, D. De A quiere decir que este es el punto inicial y D, este es el punto final. El movimiento que la hormiga hizo fue este, ¿no? Subió, fue a la derecha y bajó. Pero a mí me interesa solamente el desplazamiento del punto inicial al punto final. O sea, vamos a pasar una flecha ahí.
De A Los hasta D. 24 metros. 24 Entonces, metros. claro, si nos fijamos ahí, el desplazamiento de, el valor del desplazamiento se representa así, ¿ya? Con dos palitos al costado. El valor del desplazamiento va a ser solamente del punto inicial al punto final. Y eso va a ser 24 metros. Nada más, ¿no? Nada más. Ese es el valor del desplazamiento. ¿Ya? Está claro, ¿no? Solamente es la línea recta desde el inicio hasta el final, nada más. Ya está. Vamos a la 2. La 2 me dice, si un móvil se mueve de A hacia B, calcula el recorrido y el módulo del desplazamiento. Aquí me están pidiendo las dos cosas. O sea, me están pidiendo el recorrido primero, el recorrido y el desplazamiento. Las dos cosas me están pidiendo. ¿Ya? Entonces tengo que hallarlos por separado. Vamos a hallar primero a ver el recorrido. Tengo una duda. A ver, dime, Jess. Tengo una duda. Ya, espérese, no me sale esto. Espérese. ¿Y se puede reactivar un ratito nada más la opción del pincel? Ahí, ya está. Ya, sí, y me dan un ejercicio como la 1, pero la diferencia es que es así. Ya. Igual, Y me pide tomarías, desplazamiento. el punto Aquí inicial está. A y abajo B. Ya, igual, tomarías el punto inicial. El punto inicial es este. Vamos a ponerle otro color. Punto inicial es este, Sí, el pero azul. si me dan, Y el punto final es este de aquí. ya, ¿qué están haciendo? Sí. A ver, ¿quién está haciendo esos dibujos? Voy a desactivarlo, ¿ah? Ya, por favor, no distraigan, muchachos. Ya. Del Si punto ahí inicial está, al punto final. y me da, Y te ya, dan, ¿y cómo calculo la distancia? calcularías del punto inicial al punto final, o sea, del punto azul hasta acá. Esa línea recta. Nada más. Eso sería el desplazamiento, ¿no? Y Obviamente el necesitas el valor, necesitas este valor, ¿no? Este valor de aquí necesitarías. Probablemente te lo den como dato. La ya, mayoría de veces te lo dan como dato. Ajá. ¿Ya? O en todo caso, de repente te podrían dar para que formes un triángulo, ¿no? De repente te dan aquí un triángulo. teacher, mire lo que están escribiendo. Entonces tienes que poner hallarlo mediante el triángulo. Y ahora sí voy a desactivar, ¿ya? Porque ya se pasan ustedes ya mucho. Ya. Ya está. Está bien. Ahí. ¿Están con ganas de participar o de hacer hora? ¿Cómo es? Síganse, por favor, muchachos. ¿Ya? Si quieren participar, contribuyan a la clase, no distraigan. Ya, seguimos. Entonces, teníamos aquí el ejercicio donde me piden el recorrido. Justo acá vamos a ver la diferencia, esa diferencia, Jess. Aquí me piden el recorrido y aparte me piden el desplazamiento. Entonces, para hallar el recorrido es todo lo que el cuerpo anduvo, ¿no? Todo lo que el cuerpo caminó o se movió, digamos. Entonces, del punto A hasta el punto B sería toda esta línea punteada. Avanzó hasta acá y luego subió. Toda esa línea punteada, todo eso sería el recorrido. ¿Cuánto será en total, entonces? Está fácil, ¿no? 7 metros. 7 Claro, metros. lo que vamos a hacer, Recorrió 7 metros. de acá hasta acá avanzó 4 y de acá hasta acá avanzó 3. ¿No? De acá hasta acá avanzó 3. Entonces, sumando esas dos distancias, tenemos que el recorrido es 4, el recorrido es E, ¿no? Se representa por la letra E. 4 más 3, el recorrido es igual a 7 metros, porque es todo lo que el cuerpo caminó. ¿Sí? Muy bien. Luego, aparte, vamos a ver el desplazamiento. Desplazamiento. Muy bien. En el desplazamiento, ya tenemos que hallar ¿qué cosa? Ya no va a ser todo lo que el cuerpo caminó, sino sencillamente desde el punto inicial
A hasta el punto final B. Entonces, desde el punto inicial hasta el punto final vamos a trazar una línea recta. Ahí está, esa línea que está en azul. Esa vendría a ser la línea del desplazamiento. Vamos a ponerle la letra D. Entonces, nos fijamos ahí qué forma la línea del desplazamiento, qué figura está formando. ¿Qué figura estará formando? Un triángulo. Con la línea punteada, claro, con la línea punteada y la línea del desplazamiento se forma un triángulo. Muy bien. En ese triángulo, la distancia del desplazamiento, o sea, la D, ¿qué es? ¿Es un cateto o es una hipotenusa? Fíjense que acá está el ángulo de Una 90. hipotenusa. Así es, una Es una hipotenusa. Entonces, hipotenusa. podemos aplicar el teorema de Pitágoras. así es. Entonces, Hipotenusa al cuadrado igual a los catetos. Y los catetos en este caso son 3 metros y 4 metros. así es. Hallamos D entonces mediante Pitágoras. Hallamos D mediante Pitágoras. Vamos a plantear el teorema de Pitágoras. Pitágoras me dice que los catetos al cuadrado sumados son iguales a la hipotenusa al cuadrado. Entonces los catetos ahí son 3 y 4. Vamos a sumarlos entonces. Sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual a D al cuadrado. Ya está. ¿Ya? Ya está. A ver. 3 al cuadrado, 9, 4 al cuadrado, 16. Dale, vamos a explicar otra vez a Juan José. Juan José dice que no entiende. I don't understand, dice Juan José. A ver, Juan José, estamos o queremos hallar el desplazamiento. El desplazamiento es del punto inicial A hasta el punto final B, o sea, la línea celeste. Ese es el desplazamiento. Y como vemos, el desplazamiento está formando un triángulo. Entonces, para hallar ese lado que me falta, voy a aplicar Pitágoras. Pitágoras me dice que la suma de los catetos, 3 y 4, ambos elevados al cuadrado, es igual a la hipotenusa D al cuadrado. Entonces será 3 al cuadrado, 9 más 4 al cuadrado, 16 igual a D al cuadrado. Ya está. 9 más 16 será 25, ¿verdad? Muy bien. Y este D al cuadrado, este cuadrado pasa al otro lado como ¿qué? ¿Cuál es lo opuesto al cuadrado? ¿Qué operación es opuesta a la potencia? La operación de raíz, ¿verdad? Ese cuadrado que está con el D, pasa al otro lado como una raíz, ¿ya? Pasa con la operación opuesta. Muy bien, ¿y cuánto será la raíz de 25? La raíz de 25 será 5. 5, así es. ¿5 qué cosa? 5 segundos, kilómetros, litros, ¿qué unidad? ¿Qué unidad estamos usando para la distancia? 5. ¿5 qué? ¿5 qué? 5, a ver, ¿qué unidad estamos usando? Metros, 5. kilómetros, hectómetros. 5 metros. 5 metros. Así es, 5 metros. ¿Ya, chicos? Metros. No se olviden, por favor, la unidad. La unidad es muy importante. ¿Ya? La unidad que vayamos a usar es muy importante. Así es. Entonces vamos a utilizar 5 metros. Ya está. Muy bien. Entonces, estamos utilizando 5 metros para el valor del desplazamiento. Entonces ya tenemos ahí, el recorrido vale 7 metros y el desplazamiento vale 5 metros. La alternativa A. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar con los siguientes ejercicios. A ver, preguntas, dudas. Creo que por ahora está claro, ¿no? Estamos viendo la diferencia entre recorrido y desplazamiento. Ya, muy bien, vamos a avanzar entonces. A ver, aquí hay unas caritas felices que están preguntando por qué 5. A ver, ¿quiénes son las caritas? Ya. Las caritas felices. ¿Quién será las caritas felices? No sé quién será. Pero bueno, 5 sale por la resolución de Pitágoras. Ahí puedes ver la resolución de Pitágoras. 5, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado
Sumamos, me sale 25. Y luego el cuadrado pasa como raíz de 25, 5. ¿Ya? Muy bien, vamos a avanzar. Ahí tenemos también la solución. Yo siempre les pongo la solución luego para que comparen. ¿Ya? Y sale 5 también. ¿Ya? Número 3. A ver, dice. Si la figura muestra una trayectoria de un móvil especificado en un sistema XY, calcula el recorrido y el módulo del desplazamiento cuando se mueve desde F hasta K. A ver, vamos a ver. Desde F hasta acá es el movimiento. Me están pidiendo los dos. Recorrido y desplazamiento. Otra vez me están pidiendo los dos. Entonces, fíjense. El punto inicial es F y el punto final es K. ¿No? Aquí a la izquierda también tenemos el gráfico. El punto inicial es F y el punto final es K. Entonces, ¿el recorrido qué era? El recorrido era todo lo que el cuerpo avanzó. Subió, luego a la derecha, luego bajó. Entonces, para hallar el recorrido, vamos a poner recorrido, tenemos que sumar todas las distancias que el cuerpo avanzó. Entonces, a ver, vamos a preguntar a ver, aquí está por acá. A ver, Luana. Luana, a ver, Luana. Desde el punto F, desde el punto inicial F, el cuerpo primero subió. En esa subida, ¿cuánta distancia habrá avanzado? En esa subida. Fíjate primero la subida. Avanzó desde aquí, desde F hasta aquí arribita, ¿no? Ya, en esa primera subida, ¿cuánto de distancia hay? ¿Puedes activar tu micro, por favor, para que conteste? Activa tu micro ahí en la esquina izquierda. Fíjate que inició en 6 y terminó en 10. Entonces, para que sepas cuánto avanzó, se resta nada más, ¿no? Del 10 al 6, ¿cuánta distancia hay? Restamos 10 menos 6. 4 metros. Ya, a ver, Jess, estoy preguntando a Luana, por favor. A ver, Luana, del 6 al 10, ¿cuánto hay? Del 6 al 10, es lo que estamos viendo. Tienes que activar tu micro porque no te escucho. Activa tu micro acá abajito. Ahora sí, ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay? 4, teacher. Claro, muy bien. Del 6 al 10 tenemos 4. Entonces aquí será 4. Ahora, en la parte de la derecha, del puntito de arriba hacia la derecha, avanzó toda esa distancia. Entonces, si nos fijamos, la distancia va desde 4 hasta 8. ¿Cuánto sería la distancia de aquí? De 4 hasta 8. Hacemos lo mismo, ¿no? Restamos 8 menos 4. 4 centímetros. También será, de acá hasta acá, 4. también será 4. Así es, muy bien. Y finalmente, de arriba hasta abajo. De arriba hasta abajo, por este lado de la derecha. Así como subió, 4. bajó también lo mismo. También será 4. Claro, de 10 a 6 también será 4. Entonces, nos fijamos ahí el recorrido, ¿no? El recorrido subida, luego a la derecha, luego bajada. El recorrido va a ser entonces E, 4 más 4 más 4. Entonces, 4 más 4 más 4, ¿cuánto es? 4 por 3. 12. 8. ¿verdad? 12 metros. ¿Quién dijo 8? La respuesta es 8 le voy a poner en su nota, ¿dónde lo van a ver? la A. ¿Y Ya por está. qué sumamos 4 más 4 más 4? Porque ese es el ¿Por recorrido. qué? El recorrido es todo lo que el cuerpo anduvo, todo lo que el cuerpo caminó. Entonces el cuerpo subió, luego fue a la derecha, luego bajó. ¿Ya? Ahora falta el desplazamiento. El desplazamiento lo vamos a poner al costado. Desplazamiento. El desplazamiento 4. sí sería, claro, sería una línea recta nada más, ¿no? Vamos a ponerlo de rojo. Desde el punto F hasta el punto K. Ponemos una línea de rojo. Ahí está. Esa línea de rojo vendría a ser el desplazamiento. La D. Entonces el desplazamiento es más fácil, ¿no? Directamente vemos ahí que la línea roja mide 4, nada más. Porque es desde el punto inicial hasta el punto final. Ya está. Entonces esa sería la respuesta, la alternativa A. 12 y 4 centímetros. ¿Sí?
Entonces creo que va quedando claro, ¿no? Recorrido es lo que el cuerpo anduvo. Lo que el cuerpo anduvo. En cambio, el desplazamiento solamente es desde punto inicial hasta final. Nada más. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre recorrido y desplazamiento. ¿Ya? Si no les quedó claro, chicos, vuelvan a ver el video, por favor, para que les quede más claro. ¿Ya? Y lo van analizando poco a poco. ¿Ya? Vamos a avanzar entonces a ver un poquito más de ejercicios. ¿Ya? Ya terminé. Falta todavía. A ver, tenemos ahí dos más. Ojalá nos dé tiempo para hacer los dos. ¿Ya? A ver, vamos a Falta hacerlo 3 ahora. minutos para que termine la reunión. Ahora con los, sí, vamos a hacer ahora con las fórmulas. Dice la número 4. Si un ciclista desarrolla un MRU con velocidad constante, 36 kilómetros por hora, ¿cuántos metros recorre en 10 segundos? Fíjense aquí, en 10 segundos. Me están diciendo ahora que tengo que hallar la distancia, ¿no? Porque me piden cuántos metros recorre. ¿Cuántos metros? Entonces, si me dicen cuántos metros recorre, me están pidiendo distancia. Ahora, yo tenía la formulita de la cinemática, ¿no? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Esta es mi formulita, la que hemos hallado en cinemática, ¿verdad? Ya está. Ahora, para hallar la distancia, entonces, ¿qué necesito yo? Yo quiero hallar la distancia. Para hallar la distancia necesito la velocidad. ¿Me dan la velocidad? Sí me la están dando, ¿no? Me la están dando, Sí, 36 no, kilómetros por hora. no. Pero, sí me la dan, pero me la dan en kilómetros por hora. Sí. Mientras que el tiempo también me lo dan, el tiempo es 10 segundos, el tiempo me lo dan en segundos. Entonces, ahí, como dijimos, hay una dificultad, ¿no? No puedo tener la velocidad en kilómetros por hora y el tiempo en segundos. Tengo que convertir. Primero tenemos que convertir la velocidad. Vamos a convertir la velocidad entonces. Pero ¿cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Vamos a convertir la velocidad. Ah, el segundo. Claro. La velocidad kilómetro por hora la vamos a convertir a metro por segundo. ¿Ya? Entonces aquí es 36 kilómetros sobre hora. Para convertir tenemos que multiplicar por las equivalencias. Entonces aquí tenemos que recordar las equivalencias. Como kilómetro está arriba y yo quiero que kilómetro se vaya, lo voy a poner abajo. Kilómetro voy a poner abajo y voy a recordar. En un kilómetro, ¿cuántos metros hay? Hay 1000 metros. Ahí está. Y eso lo ponemos arriba. Muy bien. 36.000. Multiplicamos por, claro, como la hora está abajo, yo quiero que se vaya, lo voy a poner arriba. Una hora lo voy a poner arriba. Y abajo voy a poner 36 kilómetros más 36 3000. kilómetros. No, estamos convirtiendo solamente una vez, 36 kilómetros por hora. ¿Ya? Le estamos multiplicando por sus equivalencias. Estamos multiplicando por su equivalente. ¿Ya? En este caso, ya habíamos dicho que un kilómetro vale 1000 metros. Entonces, por eso estamos poniendo un kilómetro, 1000 metros. ¿Ya? ¿Para qué? Para que se puedan simplificar, para que se puedan ir. ¿Ya? Entonces, un kilómetro abajo, 1000 metros arriba. Y lo multiplicamos por, como la hora está abajo, y yo quiero que se vaya, ponemos aquí la hora arriba. Arriba ponemos una hora, y abajo ponemos 3600 segundos. ¿Ya? Y lo único, ahora lo que vamos a hacer va a ser simplificar. Sacar mitad, sacar tercia, y simplificar los signos. ¿Ya? Pero chicos, como ya se va a acabar la sesión, vamos a cerrar esta sesión por ahora y van a volver a entrar, ¿ya? Vuelven a entrar para terminar este ejercicio, ¿ya? Vuelven a entrar entonces, ahorita mismo vuelven a entrar, ¿ya? Lo voy a estar esperando. Ya. Ya, vuelven a entrar, por favor, vuelven a entrar.